Bueno, pues la modernidad yo creo que es un periodo histórico fundamental para entender nuestra cultura, la cultura occidental, ¿no? Y es un periodo histórico al que sin duda le debemos muchísimas cosas por reflexiones, valores y conocimientos que pone en juego. Es decir, es imposible pensar, por ejemplo, en la articulación de la noción de derechos humanos, o imposible pensar en la desvinculación entre la ciencia y la religión sin entender, si no hubiera existido el periodo de la modernidad, ¿no? Pero también es un periodo que ancla y consolida visiones que venían de antes. Desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la crisis ecológica global y crisis civilizatoria, yo creo que el principal problema que tiene la modernidad es que consolida y da carta de naturaleza científica a algo que venía ya de los clásicos griegos y romanos, que era esa división, que es el gran pecado original que tiene nuestra cultura, esa división que se establece entre cultura y naturaleza, como si hubiera una especie de muro ontológico que separara a las personas del resto del mundo, ¿no? La modernidad consolida esa visión de los seres humanos y su capacidad de razonar, su capacidad de tener mente, situados jerárquicamente por encima de la naturaleza entendida pues como una gran maquinaria que sirve de gran almacén o que sirve de vertedero a las actividades humanas, ¿no? Y a su vez también de esta mirada, digamos, del cuerpo y de lo meramente natural como algo que está supeditado y se encuentra por debajo de la razón o de la cultura, como si fueran cosas diferentes, cuando en realidad no puedes entender la una sin la otra, ¿no? Esta mirada dual de la modernidad es la que termina generando una especie de visión de la ciencia y de visión de la tecnociencia que se entiende en términos de dominación de esa naturaleza, es decir, esa naturaleza sometida, dominada, que está por debajo de los seres humanos, que sirve y está puesta a disposición de los seres humanos, puede ser controlada y puede ser manipulada si en la medida en que sepamos desarrollar una ciencia que comprende su funcionamiento y que comprende cómo se le puede extraer y cómo se la puede explotar, ¿no? Por tanto, en mi opinión, la cara oculta, la cara escondida y oscura, digamos, de la modernidad es esa visión de dominio, esa visión de poder que se establecen desde los seres humanos y dentro de los seres humanos los hombres, es decir, porque es una cultura también androcéntrica, ¿no? Que se establece sobre el resto del mundo vivo. Establece una mirada profundamente antropocéntrica de dominio que lleva a constituir finalmente una tecnología que desconoce límites, que desconoce que la naturaleza es algo complejo que se autoorganiza y que ni de broma funciona como si fuera una gran maquinaria, ¿no? Por tanto, nos encontramos con esos valores de emancipación construidos sobre una idea de dominio y sobre una idea de ausencia de límites que es profundamente equivocada y que ha llevado a muchas de las construcciones culturales, económicas, sociales, tecnológicas y políticas que hoy son la causa de la crisis civilizatoria. Digamos que la visión científica y visión un poco filosófica que se establece durante la modernidad en esto que comentábamos del dominio sobre la naturaleza, establece también una noción de emancipación y una noción de progreso que, claro, es coherente sobre esa idea de dominio y sobre esa separación de cultura y naturaleza, ¿no? La visión del progreso, la idea de progreso, que luego forma parte central de la ilustración, del proceso de la ilustración, que viene muy de la mano también de la propia ciencia moderna y de la modernidad, es un núcleo, digamos, yo creo que es una piedra angular de la cultura occidental. ¿Y a qué se le llama progreso dentro de esta mirada moderna y de la ilustración? Pues se le llama progreso en realidad a considerar que la persona tiene tres emancipaciones que en el fondo son falsas. Es decir, que la persona puede emanciparse de la naturaleza a través de la tecnología y de la intervención sobre ella, puede emanciparse de su propio cuerpo a través de la consideración de que el cuerpo y la mente están separados, y eso está muy en la raíz también del patriarcado,
decir, porque tú no te puedes desvincular de tu cuerpo sigue siendo vulnerable, necesita cuidados, y la única manera de construir la ficción de que alguien puede no cuidar del propio cuerpo es que exista toda otra parte de la sociedad que de forma escondida, invisible, cuida del cuerpo de quien no cuida de sí mismo, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con la organización patriarcal de la sociedad. Y la tercera emancipación es la emancipación del resto de las personas, es decir, la creencia de que el individuo, la persona individual, tiene sentido y puede sostenerse en sí misma y al margen del resto del mundo. Esa idea de progreso o idea de individuo es nefasta, digamos, para la organización de las sociedades, ¿no? Porque es una idea de progreso y de individuo que se construye de espaldas a las bases materiales que permiten sostener la vida humana. Es decir, los seres humanos somos seres profundamente codependientes y somos seres profundamente interdependientes. No podemos vivir sin la naturaleza porque obtenemos todo lo necesario de ella, pero tampoco podemos vivir al margen del resto de los seres humanos, porque a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital más vulnerables, como puedan ser la primera infancia, la vejez o la discapacidad o la enfermedad, es imposible pensar la vida de un ser humano en solitario, ¿no? Claro, cuando concebimos un individuo y una idea de progreso centrada en el individuo que desconoce esas dos dependencias, la ecodependencia y la interdependencia, terminamos generando un marco social, político y de derechos que se centra en el individuo como si tuviera sentido en sí mismo y solo. Y desde luego que la persona individual tiene una enorme importancia y su autonomía es central, pero su independencia y su autonomía no se pueden construir de ninguna manera al margen del resto de las personas y de la naturaleza, ¿no? Por tanto, esa idea de individuo y esa idea de progreso son ideas y son nociones que yo creo que deben de ser revisadas si queremos superar este marco de crisis civilizatoria que en el fondo se produce cuando intentamos construir la vida y la sociedad de espaldas a lo que nos mantiene vivo, que son la naturaleza y las relaciones con el resto de la gente, ¿no? Nuestra cultura, sostenida sobre esa división dual que separa cultura de naturaleza, que separa la mente del cuerpo, tiene un tremendo problema, y es que sea solamente dual, que se divida para poder estudiar cada una de las partes por separado, sino que hay una relación jerárquica en esas dualidades, ¿no? Digamos que la cultura y lo que procede de la mente humana y del conocimiento humano está jerárquicamente por encima y se considera más valioso que lo que procede de la naturaleza y de sus procesos, ¿no? Concebidos casi como algo en lo que no hay inteligencia, algo en lo que no hay vida, como algo que es inerte, ¿no? Que es previsible, que es de alguna manera controlable si conoces los procesos que organizan y eres capaz de conocer científicamente los procesos que organizan esta naturaleza, ¿no? Claro, esta jerarquía que se establece lo que marca de alguna manera es una preponderancia o un valor jerárquico de la especie humana por encima del resto de las especies y del resto de la naturaleza, ¿no? Esto viene ya de antiguo, ya digo que los clásicos griegos, en Platón, por ejemplo, existía esa división entre el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, y lo que tenía valor y otorgaba la condición humana era precisamente lo que tenía que ver con el alma o con las ideas, ¿no? Y luego toda la cultura judeocristiana, por ejemplo, lo pone de manifiesto en el Génesis, cuando Dios crea el mundo y en el último momento crea al hombre, de un trocito del hombre a la mujer, y le dice: tomad todo lo que he creado, creced y multiplicaos, dominad la tierra y sometedla, ¿no? Digamos que esa idea de dominio, esa idea antropocéntrica del ser humano como centro de la creación en el marco judio-cristiano, toma carta de naturaleza posteriormente en la modernidad, ya vestido de conocimiento científico y, digamos, vestido de filosofía, y permanece hoy en día, a pesar de que la propia ciencia ha contestado esas ideas y nadie se atrevería a decir que el ser humano es el centro y que la naturaleza no es compleja, pero vemos en muchas aplicaciones tecnocientíficas y vemos en muchas de las cosas que hacemos sobre el mundo como hay una idea de que los seres humanos son la prioridad
y de alguna manera podemos controlar todo lo que hay alrededor para dar satisfacción a los deseos, necesidades y caprichos también que puedan tener esos seres humanos, que además normalmente son una parte de los seres humanos, porque digamos que esa idea de bienestar o de progreso, que es inextendible al conjunto de la población por los propios límites físicos del planeta, se construye solamente para un núcleo privilegiado cada vez, que además cada vez es más pequeño, ¿no? Ahí, digamos, nos encontramos con la base de esa cultura antropocéntrica, que yo creo que es uno de los grandes también debates y grandes problemas a superar en el momento de profundísima crisis ecológica que estamos viviendo. Bueno, pues la misma forma que la cultura dual y jerárquica superpone y coloca por encima la cultura de la naturaleza, esa división dual también se extiende al territorio más próximo, que es el cuerpo de las personas, ¿no? Digamos que vivimos en un territorio que es la naturaleza y luego tenemos nuestro territorio cuerpo, que es en el que transcurre la vida encarnada. No podemos vivir sin cuerpo, ¿no? Sin embargo, toda nuestra raíz cultural, la raíz cultural occidental, establece también una profunda diferencia entre el cuerpo y la mente, como si fueran dos cosas diferentes y como si además lo que hubiera tenido valor sobre todo es la mente. Digamos que en la tradición filosófica de Platón, pero luego no lo encontramos en Descartes, nos lo volvemos a encontrar en Bacon, en el propio Newton y todavía en manifestaciones sorprendentemente contemporáneas, ¿no? Lo que nos encontramos es que el cuerpo es concebido como la parte material menos valiosa, la de los intercambios físicos y químicos que consiguen que nuestro metabolismo funcione, y digamos que lo que te otorga condición humana real y plena es la capacidad de razonar. Es decir, como si fueran dos cosas diferentes y fuera la capacidad de raciocinio la que otorga la condición humana, ¿no? Esa división que se profundiza y que se consolida durante el periodo de la modernidad, obviamente no cae en un terreno neutral y estéril desde el punto de vista de las relaciones de género, sino que estamos hablando de relaciones y de sociedades en donde había una profundísima diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? No nos olvidemos que la democracia griega concebía la idea de ciudadano con unos niveles importantes de participación y de decisión sobre el funcionamiento de la ciudad, pero escapaban de la ciudadanía las mujeres, que se ocupaban del cuidado del ciudadano, y los esclavos, que se ocupaban, digamos, de todo el metabolismo económico y de proporcionar lo que el ciudadano necesitaba para comer, para beber, para alimentarse, para sostener su vida, ¿no? Es decir, que esa idea de ciudadanía y de individuo se construye, digamos, separando a sectores de la sociedad que se ocupan de la parte que tú no quieres reconocer como humana, la del cuerpo y la necesidad de mediar con la naturaleza para satisfacer las necesidades, ¿no? Claro, esto que ya viene de la Grecia más clásica, digamos, se consolida de forma importante con toda la raíz judeocristiana, digamos, toda la cultura religiosa que emana desde las raíces judeocristianas. Es una cultura profundamente sexista y diferencia enormemente los géneros y los roles que se le asigna a cada uno de los géneros. Y también se aposenta y se consolida durante el periodo de la modernidad, ¿no? Hasta tal punto que nos encontramos con que muchos de estos grandes filósofos, que son los padres de la Ilustración, establecen con nitidez y con claridad la idea de que las mujeres, por estar más próximas a la naturaleza, por el hecho de parir, por el hecho de tener la regla, por el hecho de verificar o sentir en su propio cuerpo mucho más los ciclos de la vida, del nacimiento y del cuidado, están más próximas a esa naturaleza devaluada que a la condición humana, racional, ¿no? Historias sobre la supuesta irracionalidad de las mujeres, sobre el cómo las mujeres están más dominadas por las emociones que por la razón, estableciendo también esa separación entre razón y emoción que es tan dañina y ha sido tan nociva, desde luego para el sometimiento de las mujeres, pero también para el desarrollo de los propios hombres, ¿no? Consolidan esa separación y lo que hacen es situar a las mujeres en esa división dual en los lados menos valiosos. Están situadas al lado de la naturaleza, al lado del cuerpo, al lado de las emociones, y en ese marco de división y de jerarquía, por tanto, fuera de la cultura, fuera de la razón, fuera de la mente, ¿no?
Esa división consolida un patriarcado que desde luego ya existía previamente y que es el que permite además crear esa ficción de individuo o esa ficción de progreso en el que las personas se conciben emancipadas de la naturaleza y del resto de los seres humanos. No es que estén emancipadas, es que hay una parte de la humanidad que de forma invisible y obligada se ocupa del trabajo del cuidado de los cuerpos, del trabajo de la reproducción cotidiana de la vida, y eso mayoritariamente lo han hecho las mujeres. No porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlo, que ellos también lo están, sino porque en las sociedades patriarcales la división sexual del trabajo obliga a que las mujeres, por diferentes mecanismos educativos, simbólicos o políticos, se ocupen de realizar esas tareas, librando y generando, digamos, liberando tiempos sociales en los hombres, que son los que pueden dedicar al trabajo remunerado fuera del hogar, o que pueden dedicar, pues, por ejemplo, a la política o a la ciudadanía en el caso de Grecia, ¿no? Yo creo que la cultura nuestra, volviendo a retomar todo este hilo de división y de fractura de la que venimos hablando desde el principio, también fractura la propia vida, ¿no? Es decir, que la vida de una persona en el marco de nuestra cultura occidental no es y sobre todo ya aquí más, con el nacimiento del capitalismo como modo de producción, distribución y consumo, ha establecido otra serie de rupturas que también son muy importantes y que también impiden de alguna manera poder organizar la vida de un modo, digamos, más humano, ¿no? Que nos permita vivir vidas, como se suele decir, que merezcan la pena vivirse, ¿no? El capitalismo lo que hace es forzar, digamos, como nuevas rupturas en la organización de la vida de las personas. Y ya veníamos de la ruptura entre la cultura y la naturaleza, o la mente y el cuerpo. Se hace una ruptura también, una fractura en los tiempos de vida de las personas, y el tiempo de vida de la persona viene fraccionado entre el tiempo que dedicas a lo que llamamos trabajo, al empleo remunerado, y el tiempo del resto de la vida, como si fueran dos cosas radicalmente distintas. Si históricamente lo que se hubiera podido llamar economía había sido, pues, lo que es todo lo que las personas hacemos para reproducir cotidianamente la vida, es decir, lo que hacemos fuera y lo que hacemos dentro para que la vida se pueda sostener y se pueda mantener, en el capitalismo lo que sucede es que se establece una fractura entre el mundo que llamamos productivo y el mundo que llamamos reproductivo, ¿no? El reproductivo es el que está dentro de los hogares, es el que es invisible, es el que no tiene valor económico, es el de las mujeres, y el productivo es el que mayoritariamente es de hombres y también de algunas mujeres que pueden, digamos, ceder parte del trabajo de cuidados a otras mujeres a su vez, ¿no? Y ese es el que tiene valor en el mercado y es el que es visible, ¿no? Inevitablemente, organizar la vida de esta manera fractura la propia vida en las edades, ¿no? Tenemos una primera infancia en donde estamos siendo cuidados y cuidadas, estamos aprendiendo y no tenemos valor productivo o económico. Tenemos una segunda parte de la vida en donde se supone que salimos, cuando se sale, al mercado de trabajo, y es cuando somos personas productivas en la edad adulta, y volvemos a tener una edad mayor en la que estamos fuera del mercado productivo. Curiosamente, las fases en las que estamos fuera del mercado productivo son fases consideradas en sí como menos valiosas de la vida, ¿no? Y las personas que están en esas fases menos valiosas de la vida tienen menos capacidad de participar, menos capacidad de decidir, y son menos tenidas en cuenta, ¿no? En el caso de la infancia lo vemos muy bien reflejado en los modelos de escuela que hemos generado, ¿no? Que son modelos de escuela en donde a quien menos se le tiene en cuenta es al niño o a la niña que se educa. Son modelos de enseñanza y modelos educativos donde es el profesorado quien determina y marca la línea y el progreso que deben de seguir chicos y chicas, donde no se tienen en cuenta, mayoritariamente digo, ¿no? Donde no se tienen en cuenta, digamos, los diferentes ritmos de aprendizaje, las diferentes curiosidades, la diversidad de las personas que se están educando, y esta infancia tiene realmente escasa capacidad de incidir y de decidir
en el mundo que le va a tocar vivir, ¿no? Pero luego vemos a las personas más mayores, a las personas viejitas, ¿no? Que directamente están como separadas del conjunto de la sociedad, ya no forman parte del modelo productivo y sus aportaciones o sus miradas son muchas veces poco tenidas en cuenta, aunque en este momento en concreto, por ejemplo, hay tantas familias que viven, por ejemplo, de la pensión de muchos mayores, o haya tantas familias que pueden organizar cotidianamente su vida gracias a que abuelos y abuelas están cuidando de nietos y nietas, es decir, que juegan un papel central en la reproducción cotidiana de la vida, pero digamos que tanto la vejez como la infancia, yo diría que son como etapas de la vida, como subvaloradas dentro del conjunto de la vida de una persona, ¿no? Es decir, que parece como si lo central de la esencia humana se centrara en la época adulta en la que eres productivo o productiva, y lo otro fuera o el camino para llegar ahí o el camino de declive desde que dejas de estar ahí, ¿no? En otras culturas para nada es así. En otras culturas los mayores, la gente mayor, los ancianos son un poco como la fuente y el depósito de sabiduría que permite de alguna manera que se pueda desarrollar la vida. Es obvio en las culturas de muchísimos pueblos originarios, pero en general las culturas más biocéntricas tienen un enorme respeto por la gente mayor, porque son a quienes consideran como depositarios de mucha sabiduría, ¿no? Ahora es muy curioso, tú te encuentras, por ejemplo, que con el tema de la crisis económica, pues muchas gentes en zonas muy deprimidas, donde se está pasando fatal, está volviendo a intentar cultivar las huertas de toda la vida del pueblo, pues para obtener al menos un mínimo de los alimentos que necesitan, ¿no? Y bueno, en algunas zonas así muy secas, de mucho estrés hídrico así en el verano, mucha gente se empieza a romper la cabeza diciendo, ¿cómo hacían para cultivar aquí con este hilito de agua que baja, que va? Y empiezan a pensar en cómo sembraba la gente mayor, qué ponían antes, qué ponían después, por dónde iban haciendo pasar los regueros de agua, ¿no? Y una se pregunta, ¿y dónde está todo ese conocimiento? Que es un conocimiento de ensayo y error, es un conocimiento de la pura observación, un conocimiento bien asentado y territorializado que sirve para el terreno en el que estás. Y dices, pues es que ese conocimiento probablemente esté hoy en los centros de día y en las residencias de las ciudades más cercanas a estas zonas rurales, ¿no? Es decir, que casi habría que hacer una antropología de rescate de ese conocimiento rápido, porque vamos a necesitar recuperar una economía relocalizada en el territorio y vamos a tener que volver a aprender cómo se cultiva en los diferentes sitios, frente a la idea de cultivo universal que se estudia en las universidades o en las facultades de ingeniería, ¿no? Yo creo que ahí cuando tenemos, digamos, un modo más centrado en el bienestar y en una vida con calidad, le damos valor a todas las etapas de la vida, no solamente a aquellas que son productivas, ¿no? La infancia o la primera juventud no es un trampolín para llegar a ser un profesional de éxito, y la vejez no es un momento de declive o de disfrutar unos cuantos años hasta que te llegue la muerte, ¿no? Digamos que en todo el marco de profundas divisiones que hemos estado barajando desde el principio, una también que ha estado muy, muy presente ha sido las identidades sexuales binarias, ¿no? Que no es propio de todas las culturas. Hay culturas en donde hay hombres, mujeres y se manejan terceros y hasta cuartos sexos, ¿no? Personas que cuando nacen o durante el desarrollo de su vida no se identifican necesariamente con el perfil o con el rol hombre o con el cuerpo rol mujer, ¿no? Yo creo que un movimiento enormemente interesante que estamos viviendo durante todos los últimos años es lo que ha venido, todo lo que viene detrás de las teorías queer, ¿no? Y todas estas teorías que dicen que el género, que venía ya de los primeros feminismos, no es algo que se nazca con él, sino que se va construyendo también culturalmente. Es decir, que una mujer se hace mujer, un hombre se hace hombre,
Y hay otras personas que identifican otras identidades sexuales diferentes en las que no se acaban de encontrar necesariamente ni con el estereotipo de lo que es un hombre ni con el estereotipo de lo que es una mujer, ¿no? Y ahí ha nacido toda una línea de reflexión y de práctica política también muy rica, que ha sido acogida mayoritariamente dentro del feminismo, que viene a reclamar que en realidad no es que estemos en una sociedad solamente patriarcal, sino además heteropatriarcal, donde también son expulsadas, son invisibilizadas otras opciones, otras identidades sexuales que no son necesariamente las binarias que han constituido un poco todo lo que ha sido el marco cultural nuestro, ¿no? Para mí, que no soy una especialista ni lo he trabajado muchísimo todo el tema de la teoría queer y de la cuestión de las identidades sexuales, pero para mí tiene un enorme, desde los aspectos que nosotros trabajamos más de crisis ecológica y crisis civilizatoria, la aportación también que hace la teoría queer es la de dinamitar y romper esa falsa división que hay entre cultura y naturaleza. Es decir, en el momento en el que tú planteas que el cuerpo con el que naces no debe de ser una cárcel que te limite a poder vivir tu sexualidad o tu identidad sexual de otra manera, se pone también de manifiesto que no hay una división entre el cuerpo y la forma en la que vivimos dentro de ese cuerpo, por tanto esa cultura, ¿no? Sino que cultura y naturaleza son un continuo que está en diálogo, que se relaciona y que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Por tanto, a mí me parece que es una interesantísima aportación y desde luego ahí está dando lugar, creo yo, a un movimiento también social muy muy rico, que está ayudando también a los feminismos a repensarse y a valorar su forma de intervenir y su forma de hacer política. Sí, a ver, pues yo creo que son obviamente como los tres pilares, ¿no?, que sostienen el régimen actual, que es un régimen fundamentalmente capitalista y en sus últimas décadas profundamente neoliberal, es decir, al que se le ha dado una vuelta de tuerca importante, ¿no? El mercado, porque se sitúa como epicentro de la sociedad, digamos que en una economía en la que se reduce el concepto de valor al concepto de precio, es decir, en la que se considera que solamente tiene valor económico aquello que puede ser expresado en términos monetarios, el mercado se convierte en el actor, digamos, principal, que tiene toda la preponderancia y que sirve como justificación para todo lo que se haga. Es decir, para que crezca la economía es necesario, digamos, depreciar y devaluar las condiciones de trabajadores y trabajadoras. Para que crezca la economía yo puedo dinamitar glaciares, tunelar montañas y desecar humedales como yo quiera. Para que crezca la economía vulnero derechos humanos de personas. Para que crezca la economía y se eliminen trabas al comercio, encarcelo personas. Es decir, que el mercado y su éxito, digamos, su funcionamiento y su lógica se convierte como en el epicentro de la sociedad, hasta tal punto que son las lógicas del crecimiento económico las que terminan funcionando y articulando políticas sociales, políticas económicas y la forma de relación entre las propias personas, ¿no? El Estado juega el papel de velar porque eso funcione así. Es decir, el Estado es el gran ente que regula o desregula para que esto pueda funcionar de esta manera. Es decir, la sociedad desregulada, cuando hablamos muchas veces que tenemos un gran problema con la desregulación y con el que los mercados no estén regulados o no estén, digamos, sometidos por las leyes, o sea, para haber favorecido toda esa desregulación y liberalización, ha tenido que haber estados que hayan legislado en esas líneas, estados que intentan aprobar pues tratados como es el TTIP o como es el TISA o como es el CETA o muchos otros que hubo anteriormente, estados que cambian las leyes laborales, estados que modifican las constituciones cuando les dan la gana para que los pagos de la deuda se encuentren por encima de los servicios públicos que necesitamos las personas, ¿no? Es decir, que el Estado está jugando mayoritariamente ese papel. Y el ejército es el mecanismo que tienes
para que eso vaya funcionando. Digamos que, o sea, yo creo que hay una imagen muy clara de qué está pasando o cómo estamos viviendo si miramos, por ejemplo, la actual crisis la mal llamada crisis de refugiados sirios, ¿no? Es decir, personas que han salido de sus países fundamentalmente por conflictos que tenían que ver con el uso de las energías y la usurpación de las energías, y también por conflictos que se han generado a partir de la desertización de terrenos en los que se cultivaba fruto agravados por el cambio climático. Estas personas se ven obligadas, a través de un conflicto bélico que se sostiene con la venta de armas de países del centro, son obligadas a salir de sus países, es decir, son expulsadas directamente de sus países, y las poquitas que llegan a las fronteras de Europa se encuentran con una valla, ¿no? Claro, ahí te encuentras un poco toda la tensión mercado, ejército, Estado. Porque el problema que tienes es que para sostener el metabolismo económico de los países del centro hacen falta los recursos naturales que hay en esos países. Es decir, para sostener la economía de países ricos hace falta extraer minerales, hace falta extraer energía de esos países. Cuando las personas salen de ellos no tienen cabida aquí. Con lo cual, al final, lo que nos encontramos con un régimen que rigurosamente podríamos llamar fascista, porque sostiene la vida de unos cuantos gracias al expolio y la expulsión de grandes mayorías de sus propios territorios, ¿no? y el expolio de sus recursos. Para eso te hace falta un mercado que funciona devorando energía, devorando minerales y generando residuos de una forma desmedida. Hace falta estados que marquen políticas migratorias, que señalen vallas y que marquen de alguna manera quién puede y quién no puede entrar, y hace falta ejércitos que mantengan esa tensión. Total, que al final lo que ves es que con este modelo habrá sectores de población mundial que estén protegidas por un poder económico, por un poder político y por un poder militar, es decir, Estado, mercado y ejército, que sigan sosteniendo sus estilos de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera. Digamos que mercado, Estado concebido como se concibe ahora mismo y ejército son tres patas irrenunciables que sostienen el régimen tal cual lo conocemos ahora. Tanto la ideología liberal que toma cuerpo, digamos, económico en el modelo capitalista, como la ideología socialista, nacen ambos a través nacen en el periodo son hijos de la Ilustración, y la Ilustración es hija, a su vez, y compañera de la modernidad, ¿no? Digamos que son movimientos que obviamente en su concepción y en su forma de entender el mundo son radicalmente distintos. Una ideología liberal capitalista es una ideología que pone el mercado como centro de todo y sitúa la libre competencia, esa supuesta libre competencia entre individuos, como la forma de generar bienestar, mientras que una ideología socialista lo que viene a plantear es la necesidad de la igualdad y de la redistribución de la riqueza como aspecto central y nodal de la sociedad, ¿no? ¿En qué se parecen ambas ideologías, ¿no? ¿Y por qué son hijas de la modernidad y de la Ilustración? Yo creo que en cierta medida por el concepto de individuo que tienen, es decir, son hijas de una misma noción de progreso, de una idea de progreso que supone superar cualquier tipo de límite, que supone superar la naturaleza, que supone concebir al individuo como algo que tiene valor en sí mismo, que lo tiene, pero que tiene valor en sí mismo sin considerar el marco de relaciones con la naturaleza o con los otros seres humanos, ¿no? Y tiene también comparten esta idea de progreso permanente, es decir, este optimismo, en cierto modo, tecnológico, que hacía pensar en aquel momento, y es normal que lo pensaran porque estamos en el momento de los grandes descubrimientos, de las primeras fábricas, en un momento de efervescencia científica tremenda del comienzo del uso del carbón, de las grandes maquinarias, ¿no? Que los liberales concebían como la posibilidad de crecimiento económico y generación de riquezas sin límites, y los socialistas
marxistas como la posibilidad de caminar hacia una sociedad en donde los seres humanos no estuvieran alienados, pudieran a través de la tecnología dedicar mucho menos tiempo al trabajo, digamos, alienado, y tuvieran tiempo para vivir una vida pues más plena o lo que fuera, ¿no? Claro, el problema es que ni socialismo ni liberalismo son conscientes de los límites físicos del planeta, al menos al extremo en el que debían de serlo. Es decir, Marx, por ejemplo, sí que teoriza sobre la naturaleza por fuerza estacionaria del crecimiento económico mientras estuviera basado en la extracción de minerales finitos, ¿no? Pero la idea de límite no forma parte de su marco teórico, como tampoco la idea para mí central de concebir la vida humana individual como extremadamente vulnerable, ¿no? Yo creo que ni liberalismo ni socialismo son capaces de darse cuenta que la vida humana individual no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que la hace posible es precisamente la dependencia de la naturaleza y la inserción, digamos, en los ciclos naturales de una forma armónica, y también la consideración de la naturaleza encarnada y vulnerable del cuerpo, que requiere de toda una sociedad que cuida de esa vida vulnerable a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Yo creo que en el caso del liberalismo es menos grave en el sentido de que, a fin de cuentas, es una ideología que nace considerando de partida que hay seres que valen más que otros, que hay seres que son más competentes que otros, y por tanto se inserta con naturalidad en esa, digamos, posible expulsión, o es menos sensible a la posible expulsión de muchos sectores. Es mucho más dramático en la mirada socialista, que sí que es una mirada que parte naturalmente de una visión mucho más igualitaria, que quiere poner a los seres humanos en el centro, pero que, al no ser consciente de la materialidad de una parte, ya no sería la infraestructura, como diría Marx, sino de la infraestructura, es decir, de esos bienes fondo que son los cuerpos y los ciclos naturales imprescindibles para que existamos, pues acaba empujando en una línea en la que se apoyan tecnologías, formas de entender la economía o metabolismos económicos que son profundamente destructivos, ¿no? Dentro del marxismo o de las culturas marxistas sí que ha habido posteriormente pues trabajos como los de Manuel Sacristán u otros autores similares, que sí que han sido mucho más conscientes de esa inserción, ¿no? O tenemos, por ejemplo, dentro del feminismo a ecofeministas como Mary Mellor, que han trabajado también la parte de la inserción corporal. Pero yo creo que las dos líneas que se establecen son hijas de la Ilustración, con sus ventajas y con sus defectos. Y el defecto para mí es el haber asimilado esta idea de que los seres humanos flotamos como si fuéramos un ente inmaterial por encima de la tierra y de lo que nos proporciona, y como fuera de nuestros cuerpos y su vulnerabilidad. Bueno, pues el concepto de trabajo, para mí es un concepto fundamental también a revisar dentro de, si queremos avanzar hacia otra cultura distinta que sea capaz de superar los problemas que tiene la nuestra, ¿no? Los graves problemas que tiene. Claro, cuando nace la cultura capitalista y se establece esa división entre lo que llamamos productivo, que es lo que tiene valor económico en el mercado, y lo que llamamos reproductivo, o a veces no tiene ni nombre, que es todo lo que reproduce cotidianamente la vida, lo que hacemos es como reducir y jibarizar enormemente la noción de trabajo, ¿no? Y llamamos trabajo solamente a lo que se hace en ese espacio productivo que genera valor económico, es decir, reducimos la noción de trabajo a la noción de empleo. Desde mi punto de vista es un error y una limitación enorme a la hora de concebir la vida, y luego a la hora de plantear alternativas distintas para poder salir de la situación en la que estamos, ¿no? Porque cuando reducimos el concepto de trabajo al concepto de empleo, nos olvidamos de la inmensa cadena de mediaciones que tiene que haber entre las personas, la naturaleza y entre ellas para que pueda existir la vida.
Es decir, para que podamos respirar y vivir cada día, necesitamos realizar una serie de tareas y de trabajos que no son solamente los que se hacen en el espacio del mercado. Es decir, reproducción social es todo lo que se hace en el mercado y lo que se hace fuera del mercado para que podamos estar vivos. Pero en nuestra cultura solo se le da valor a esa parte que genera de alguna manera crecimiento económico, es decir, que está reflejada en el empleo, ¿no? Claro, esto tiene una trascendencia fundamental en muchos ámbitos de la vida, no solamente en los económicos, ¿no? Desde luego en los económicos y en los sociales, en nuestra cultura, es importantísimo porque precisamente la protección a las personas, protección económica, en los momentos de mayor vulnerabilidad vienen dadas y vienen condicionadas a que tú previamente hayas participado en el marco del empleo remunerado. Es decir, si vas a tener pensión en la vejez, si vas a tener una prestación de desempleo cuando no tienes trabajo, o incluso si tienes acceso por ti misma a muchos de los servicios públicos, como puedan ser la sanidad o como puedan ser otros, es porque previamente has participado en el marco del empleo remunerado y has trabajado, no porque seas persona. En esa concepción de trabajo y de protección pública puede haber personas, como son montones de mujeres que han trabajado históricamente dentro de sus casas, que han dedicado 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año a estar pendientes de otras personas, a cuidar de los cuerpos vulnerables y no tienen ningún tipo de derecho a protección por ellas mismas. Es decir, que cuando estamos hablando de una sociedad de derechos, decimos, bueno, es una sociedad que otorga derechos plenos a quien haya pasado por el mercado laboral. A quienes no hayan pasado por el mercado laboral no les otorga derechos plenos, ¿no? Y en un marco como en el que estamos ahora mismo, en el que el empleo remunerado se reduce, en el que es difícil que bajo la misma lógica vayamos a poder generar empleo y crecimiento económico si no cambiamos radicalmente la mirada sobre la economía, esto tiene una importancia fundamental, ¿no? Importancia también fundamental la tiene la propia consideración de las resistencias. Digamos que dentro del paradigma marxista, el trabajo humano, la capacidad de trabajo humano, entendido trabajo como empleo simplemente, digamos, era lo que era considerado como el motor de riqueza, es decir, frente al capital, que lo que te decía que lo que crea la riqueza es el capital y su dinamismo, la capacidad de los capitalistas de invertir y de generar riqueza. El marxismo o las ideologías más del movimiento obrero inicial lo que decían, no, es la capacidad de trabajo de las personas, me estoy refiriendo solo a empleo, la que crea riqueza, ¿no? Cuando nosotros reducimos el concepto de trabajo al concepto de empleo, estamos dinamitando todo lo que el movimiento obrero construyó durante mucho tiempo. Es decir, cada vez que tú escuchas a una persona de un sindicato decir que hay que fortalecer a los empresarios porque son los empresarios los que crean la riqueza, estamos tirando por tierra toda esa concepción y esa conciencia que tenemos los seres humanos de que el trabajo es nuestra capacidad de ser, es la capacidad que tenemos de interactuar con otros y con la naturaleza para ser capaces de generar posibilidad de satisfacer nuestras necesidades cotidianamente y a través del tiempo, ¿no? Por tanto, culturalmente, ese reduccionismo de la idea de trabajo yo creo que tiene una importancia enorme y mucha gente del movimiento obrero que tanto peleó por mejorar las condiciones de vida, se revolvería completamente contra esta idea de trabajo, ¿no? Porque en buena medida, además, el movimiento obrero en sus orígenes precisamente lo que peleó fue por mejorar las condiciones de la reproducción social, es decir, por mejorar las condiciones de vida de las familias, por mejorar el aire que se respiraba en aquellas fábricas que lo envenenaban todo, por mejorar la peligrosidad, ¿no? Llega un momento en el que como lo reduces todo a lo que tiene valor supuestamente, que es solo lo que tiene valor monetario, llega un momento en el que incluso las personas empleadas y trabajadoras llegan a cambiar peligrosidad por pluses. Es decir, que en sus inicios el movimiento obrero lo que rechazaban era la peligrosidad, lo que rechazaban era el hecho de que hubiera personas que para poder comer tuvieran que poner su vida en juego. Y ahora llegas al extremo de decir, bueno, yo pongo mi vida en juego por dinero, pero que me lo paguen, ¿no? Es decir, es una reducción de la vida a la consideración de lo que genere la economía tremenda, ¿no?
Es decir, que yo creo que esa noción de trabajo tiene que ser profundamente removida, y ahí hay algunos sindicatos, por ejemplo, dentro del Estado español, en concreto en el País Vasco hay un pequeño sindicato SK, que yo es el que conozco que lleva esta reflexión más avanzada, y que en su último congreso aprobaron un documento en el que reflexionaban sobre esta noción de trabajo y trataban de levantar la mirada de la acción sindical del puesto de trabajo concreto y de sus condiciones para mirar un poco más la sociedad y tratar de articular una acción sindical que tratara de integrar la vida en lo productivo, en lo reproductivo, en las diferentes etapas y edades de la infancia, la adultez o el momento de la vejez, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un tema fundamental, y esto es uno de los ejes de trabajo clave del feminismo, porque obviamente al reducir todo ese cúmulo de trabajos al mero empleo, una buena parte de lo que hacen mayoritariamente mujeres literalmente desaparece y no genera ningún tipo de derechos, ¿no? Y además se termina creando una división sexual del trabajo, en donde quienes van al espacio remunerado se quitan de en medio una buena parte de las tareas que les corresponden en el otro espacio, en el reproductivo, ¿no? Generando unas diferencias tremendas que a su vez están incidiendo en poner en crisis precisamente la reproducción cotidiana de la vida y lo que se ha venido llamando la crisis de cuidados, ¿no? Habíamos venido comentando que la civilización occidental, con todas sus patas de civilización patriarcal, civilización ecocida y civilización, digamos, capitalista y por tanto injusta, ¿no? Se ha venido construyendo gracias al expolio de la naturaleza y gracias también, pues, a la explotación del trabajo de mayoritariamente mujeres, del cuidado de los cuerpos, ¿no? Claro, cuando estamos hablando del expolio de la naturaleza, vamos viendo cómo cada vez, digamos, hay que ir más lejos desde el propio nacimiento del capitalismo para tratar de conseguir recursos, tratar de conseguir minerales y tratar de conseguir energía, ¿no? El nacimiento de la sociedad occidental va completamente de la mano de una dinámica de invasión y de colonialismo de terceros países. El mal llamado descubrimiento de América, porque ellos ya sabían obviamente dónde vivían y quiénes eran, ¿no? El llamado descubrimiento de América fue un salto en la posibilidad de conseguir nuevos minerales, nuevos recursos, nuevas piedras preciosas, nuevas energías y también capacidad de trabajo de otras personas que, consideradas y reducidas también a la condición de naturaleza, eran explotadas sin ningún tipo de problema. O sea, es muy curioso ver cómo la explotación colonial y a las personas de los países de la periferia, en sus inicios, en los momentos, digamos, del colonialismo inicial, en el momento de la acumulación originaria del capital, siguen las mismas lógicas y las mismas argumentaciones que la explotación sobre las mujeres, ¿no? Es decir, las primeras personas que llegaron a América, o las primeras desde Europa, o todo el proceso de colonialismo, por ejemplo, en África, generó grandes discusiones filosóficas y antropológicas sobre si las personas que en aquel momento se denominaban salvajes, es decir, los pueblos originarios, tenían condición humana o no. Es decir, había todo tipo de debate sobre si esa gente tenía condición humana o eran más bien animales. Porque claro, en la lógica de la época y con los valores de la Ilustración, explotar personas, digamos, moralmente no generaba problemas. Sin embargo, explotar naturaleza no. Igual que las mujeres eran equiparadas a la naturaleza, digamos, el otro, el descubierto, el que estaba en el otro lugar, también se asimila a la naturaleza, y eso da carta de naturaleza para poder explotar su trabajo, ¿no? Es imposible concebir el despliegue de la sociedad industrial
sin la dinámica colonial, sin la extracción de minerales, sin la extracción de recursos, sin la explotación del trabajo de otras personas en los países que ahora diríamos de la periferia, ¿no? Y eso se ha seguido prolongando a lo largo del tiempo con dinámicas neocoloniales. Si en aquel momento era básicamente la invasión y la llegada y la guerra, posteriormente han sido, por ejemplo, los tratados comerciales, es decir, todos los tratados y las normas de la Organización Mundial del Comercio, que de alguna manera privilegian los intereses de los países céntricos y permiten establecer todo un mecanismo de explotación de los recursos de los países de la periferia, ¿no? Y según cuanto más ha ido creciendo el capitalismo y más han ido agotando los recursos de otros lugares, más lugares ha habido que invadir y más lugares ha habido que explotar, ¿no? Por tanto, la dinámica del extractivismo, del sacar recursos minerales de la tierra, es una dinámica que ha ido acompañando al capitalismo desde su propio nacimiento, ¿no? Y ahora mismo pues nos encontramos con un montón de conflictos ecológicos distributivos repartidos a lo largo del mundo que ponen de manifiesto cómo el extractivismo y la expulsión de personas de sus propios territorios sigue siendo un elemento central para poder construir esa cultura, ¿no? Y el etnocentrismo, digamos, la superioridad de la cultura occidental sobre el resto es, digamos, la herramienta simbólica que sirve para poder legitimar toda esa dinámica neocolonial, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en muchos de los discursos dominantes sobre la cooperación al desarrollo. Es decir, la cooperación al desarrollo es llevar nuestras pautas de organización económica y social y nuestros metabolismos, tratar de llevarlos a otros lugares, ¿no? Que por un lado se han revelado como nefastos en los lugares donde vivimos nosotros, pero además como imposibles de construir si no era explotando los otros recursos, ¿no? Digamos que el desarrollo, la noción de desarrollo que venía asociada a la idea de, bueno, pues que había habido algunos países que habían ido por delante, que habían generado mejor conocimiento, que se habían organizado mejor y por tanto eran más desarrollados, y había otros subdesarrollados que eran aquellos que no vivían de la misma forma, ¿no? Claro, esa noción de desarrollo es extremadamente falaz, porque un país desarrollado hoy es un país que es deficitario en materias primas y por tanto las trae de fuera, que es excedentario en residuos y por tanto los tiene que enviar a otro lugar, que atrae mano de obra barata de otros lugares. Y para que eso pueda existir, es decir, para que haya lugares en donde se puede desarrollar una economía de valor añadido, tiene que haber algo sobre lo que añadir el valor. Y ese algo son los minerales, las materias primas, los recursos y la explotación de trabajo de otras muchas personas en otros lugares, ¿no? Por tanto, la civilización, además de ser ecocida porque destruye la naturaleza, patriarcal porque se sostiene cargando una labor central como es la reproducción cotidiana de la vida, que es de todos y todas, solo sobre las mujeres, y además de ser injusta por capitalista, es profundamente colonial, ¿no? Lo vemos también hay un indicador que lo pone de manifiesto, yo creo que de forma clara, que es la huella ecológica. La huella ecológica es la traducción a unidades de superficie de la cantidad de tierra, de la cantidad de energía, minerales y de recursos que una persona, un país o una ciudad necesita para sostener su metabolismo económico, ¿no? Claro, tú miras las huellas ecológicas de todos los países desarrollados y lo que se pone de manifiesto, llamados desarrollados, y lo que se pone de manifiesto es que, que necesitan, que son incapaces de sostenerse esas economías con los recursos que hay dentro de sus propios territorios. Que para poder sostener esos modelos económicos necesitan forzosamente extraer y utilizar recursos que vienen de otros lugares del mundo, ¿no? Vamos, que si la valla que se le pone a las personas para entrar en España o que se le pone a las personas para entrar en Europa sirviera también para impedir la entrada de energía, para impedir la entrada de materiales y para impedir la salida de residuos, en los llamados países ricos y desarrollados no duraríamos ni 15 días, vamos. A ver, yo creo que nuestro sistema cultural está diseñado por y para el poder. Es decir, que es un sistema de poder en sí mismo. Digamos que la idea de dominación es una idea que viene en el ADN del sistema cultural occidental y viene marcado por ese modelo dual
que ya se construye sobre las jerarquías de una cultura, de la razón en su inicio, pero luego posteriormente se extiende al dominio, digamos, de lo productivo y de lo económico sobre el resto de la vida, del empleo sobre el resto de las tareas. Y claro, esos modelos no son neutrales. Es decir, en ese sistema de dominio hay unos que dominan y otros que se dejan dominar. A partir de la revolución industrial, digamos que la burguesía es una clase que ejerce una labor de dominio, pero anteriormente las han ejercido otros estamentos, es decir, anteriormente en épocas más feudales es la nobleza, y ahora mismo, por ejemplo, yo creo que incluso la propia estructura de clases clásica, de burguesía, nobleza, la parte de capitalistas, la tenemos incluso que revisar porque se dan fenómenos nuevos que no se habían dado antes. Ahora mismo, por ejemplo, tienes en grandes empresas multinacionales, a lo mejor no son precisamente los capitalistas o los dueños de los medios de producción quienes están ejerciendo también una labor de dominio de poder más grande, sino que tienes todas estas clases que son estas clases directivas, intermedias, de ejecutivas, que hoy están explotando y están trabajando para reproducir a lo bestia, y a lo mejor mañana van a ser despedidas en cuanto no generen beneficios, ¿no? Es decir, que en cualquier caso, evidentemente es un sistema que ahora mismo funciona al hilo por y para el poder, quien ostente el poder, y fundamentalmente el poder económico. ¿La modernidad se puede considerar fallida o no? Yo creo que desde el punto de vista de quienes ostentan la situación de dominio, de poder, no es fallida en absoluta, es decir, les va muy bien, les ha ido muy bien con el proyecto. Yo no diría tanto el de la modernidad, que la modernidad, insisto, tiene muchísimos elementos a salvar y a mantener, es decir, como todo lo que ha tenido que ver con esa concepción, la necesidad de pensar y conocer el mundo, la propia idea de ciencia, que a mí me sigue siendo extremadamente valiosa cuando la pones al servicio de un conocimiento que ponga en el centro la vida, sino que el hilo de continuidad, digamos, la llegada de ciertos valores y paradigmas modernos a la economía, yo creo que es claramente un proyecto fallido, desde el punto de vista de las mayorías sociales, no desde determinadas minorías que viven muy bien con ese modelo organizativo, ¿no? Yo diría que es fallido para las mayorías sociales, en primer lugar porque está destruyendo la naturaleza que nos sostiene a pasos agigantados, y nuestra especie no puede vivir si no tenemos, digamos, estas condiciones biogeofísicas, esta temperatura media global, estos compañeros de aventura planetaria que son los animales, los microorganismos y las plantas que nos acompañan y de las que nos alimentamos, estos ciclos naturales como son el ciclo del agua. No podemos vivir sin fotosíntesis, es decir, todos esos elementos son centrales y todos esos elementos están siendo alterados, destruidos y puestos en riesgo por una cultura económica que desconoce límites, por una idea de progreso que supone pasar por encima de todo lo que está establecido sin mirar lo que te llevas por delante, ¿no? Y luego, por otro lado, porque también está poniendo en riesgo, sobre todo en algunos lugares, en los lugares precisamente considerados como más desarrollados, un marco de relaciones sociales que permitan que la vida continúe. Es decir, se pone en riesgo en lo que hemos llamado la crisis de cuidados, la posibilidad del cuidado cotidiano de los cuerpos de las personas, se pone en riesgo la reproducción cotidiana de la vida. Por tanto, un proyecto cultural que lo que pone en riesgo es la misma vida, yo diría que es un proyecto claramente fallido, ¿no? Un proyecto claramente fallido del cual hay elementos y hay aprendizajes que pueden ser enormemente valiosos para poder transitar hacia otro modelo. Es decir, que yo creo que no debemos correr el riesgo o no debemos tirar el niño con el agua sucia, ¿no? Hay muchas cosas que son extremadamente valiosas, muchos aprendizajes, muchos conocimientos, pero hay que ponerlos en el marco de volver a repensar qué es una persona, qué es un ser humano, sobre qué se sostiene, ¿no?
volver a poner esos pies en la tierra y poner la vida bien asentada en el cuerpo para ver un poco qué es lo que tenemos que conservar, qué es lo que debemos mantener y en dónde debemos poner las prioridades. A ver, a lo largo de la historia ha habido, ya en el propio proceso de la modernidad, hubo gente que desde dentro de la propia modernidad criticó los excesos de esta misma. O sea, a mí me parece importante no criminalizar la modernidad como periodo histórico. O sea, la modernidad ha puesto encima de la mesa y ha traído un montón de elementos que yo creo que siguen siendo enormemente valiosos y en cualquier caso no es más que una forma de pensar el mundo, ¿no? Y en esa forma de pensar el mundo, digamos, cristaliza esta forma de entender la economía y esta forma de entender el poder que es profundamente dañina y profundamente nociva. Pero a su vez, dentro de la modernidad hubo respuestas y hubo resistencias y hubo planteamientos críticos que no fueron los que fueron mayoritarios y no fueron los que acabaron trascendiendo y cristalizando, digamos, en el modelo económico, y más bien fueron los otros, ¿no? Por ejemplo, todo el movimiento de mujeres modernas. En la modernidad y en la ilustración, un movimiento de mujeres ilustradas muy, muy potente. Mujeres que rebatían y ya en aquel momento, digamos, discutían la naturalización de las mujeres como si las mujeres fueran más naturaleza de los hombres y reclamaban a los hombres y mujeres como parte de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando comienza toda la vivisección animal como método de investigación, empiezan a abrir los animales en canal para investigar, hubo un movimiento de mujeres ilustradas bastante importante que protestaba contra la utilización de la vida en la investigación al margen de darle valor a la propia vida animal, ¿no? Y hubo como una especie de anticipación de movimiento animalista y de respeto a los animales en aquellas mujeres que eran ilustradas y que tenían sus propios salones de debate y de discusión, ¿no? Dentro de la propia ilustración, por ejemplo, hay mujeres que discuten desde el principio la idea de derechos del hombre como derechos del hombre, sin que fueran también de la mujer. Son mujeres también ilustradas las que empiezan a debatir criterios de igualdad de derechos para todas las personas, ¿no? O, por ejemplo, hay también un movimiento, yo creo que es muy, muy interesante, crítico con la tecnología, que fue todo el romanticismo. El romanticismo, por ejemplo, el Frankenstein de Mary Shelley, sí que alertaba de los riesgos que podían correr los seres humanos experimentando o jugando con una vida que para nada era mecánica, como había dicho Newton, sino que era una vida compleja, que se autoorganizaba y que era imposible medir su evolución en términos estrictamente de causa-efecto, porque no siempre las mismas causas generaban los mismos efectos y había relaciones mucho más complejas, ¿no? Es decir, que yo creo que hubo importantes movimientos, y dentro de la ilustración hubo gente crítica y hubo planteamientos críticos también con la idea del mecanicismo llevado a ultranza. Yo que sé, te encuentras después, por ejemplo, en las propias leyes de Darwin, y luego en herederos de la cultura moderna y de la ciencia moderna fueron precisamente los que discutieron pues que las leyes de la mecánica se pudieran aplicar a lo vivo, establecieron todas las leyes de la probabilidad, aparecieron las leyes de la termodinámica, que de alguna manera ligaban la energía con la naturaleza y con la vida. Es decir, que ahí fueron surgiendo, a la vez que iban surgiendo las facciones de la modernidad o de la ilustración y posteriormente del capitalismo, que han llevado a la explotación de la naturaleza y de las personas sin límites, iban naciendo otras miradas que nos han servido para conformar las visiones críticas y las resistencias. Es decir, yo creo que muchas de las personas críticas con el desarrollo de la modernidad somos hijas de la modernidad, porque argumentamos desde los mismos valores, desde la misma consideración. Es decir, que por eso digo que no puedes culpabilizar o criminalizar un periodo histórico, sino digamos, la aplicación o el desarrollo que tuvieron algunos elementos de ese periodo histórico. Yo, por ejemplo, discrepo bastante de algunas miradas posmodernas que relativizan absolutamente todo.
es decir, que plantean como cultura y derecho cultural cualquier tipo de cosa. Para mí, meterle astillas en las uñas a una persona y torturarla es una cosa, inadmisible en cualquier marco cultural. La tortura es inadmisible, la pena de muerte para mí, por ejemplo, es inadmisible y al margen del relativismo de cualquier cultura, ¿no? Pero bueno, ahí este es el típico debate entre modernos y posmodernos de siempre. Bueno, desde mi punto de vista, sobre todo, además, lo que necesitamos son culturas poscapitalistas, además, que sean deseables, ¿no? Yo creo que una cultura deseable, lo que la caracterizaría sería, en primer lugar, la toma de conciencia de las relaciones de codependencia y de interdependencia. Es decir, de cómo, hasta qué punto somos naturaleza y dependemos de ella, y hasta qué punto somos personas completamente interdependientes y necesitamos comunidad alrededor, aunque solamente sea incluso para amarnos a nosotros mismos, ¿no? Hasta para respetarnos a nosotros mismos lo hacemos a través del reflejo que nos ofrece una comunidad. Es imposible hasta tener autoestima tú sola, ¿no? Es imposible ser una persona moral tú sola, porque la propia moral se define en la relación en tu relación con otras personas. Para mí son dos elementos clave. Tener sensación de codependencia nos lleva de forma clara a la idea de límites, y para mí es una cuestión central. Una cultura deseable y viable tiene que ser una cultura que sea consciente de los límites físicos que tiene el planeta y que, por tanto, el modelo económico y el metabolismo económico que se ha construido dilapidando a pasos agigantados recursos naturales no puede continuar, ¿no? Digamos que una cultura deseable es una cultura que interioriza la idea de que el decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, de lo que usamos de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, no es una opción. Es sí o sí, lo imponen los límites físicos del planeta y por tanto necesitamos un cambio de metabolismo económico radical, ¿no? Dentro de la idea de interdependencia nos encontramos con la noción de vulnerabilidad. Si la vida es vulnerable, necesitamos construir economías y políticas que pongan en el centro la protección de esa vida vulnerable. Y hay que dar tiempos para el cuidado de los cuerpos, hay que dar tiempos para el cuidado de la vida y, por tanto, la economía no puede ser algo que chupa, digamos, esos trabajos para fabricar materia prima para el proceso económico, sino que tiene que ser una economía que esté en relación con esa reproducción de la vida. Por tanto, límites y vulnerabilidad para mí son dos elementos centrales, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Pues dentro de la economía podríamos plantearnos como tres preguntas, que son a las que tendríamos que responder. En primer lugar, ¿cuáles son las necesidades que tienen que satisfacer las personas? Porque todas las personas tenemos necesidades y nuestro sistema económico habla de demandas, pero solamente puede demandar quien es solvente para demandar. Necesidades las tenemos todos y todas. La segunda sería entonces qué es lo que hace falta producir, porque no todo lo que se produce sirve para satisfacer necesidades humanas. Hay producciones que directamente podrían ser o muy reducidas o incluso eliminadas. Pensemos, por ejemplo, todo el armamento militar, pensemos en la cantidad de coches de uso individual, pensemos en una cantidad de cachivaches y de productos que requieren uso de materiales, requieren uso de energía y que dejan esos materiales, dejan otras producciones necesarias para la vida sin esos recursos para poderlas generar, ¿no? ¿Qué producciones hablamos necesarias para la vida? La producción de alimentos, un transporte que sea razonable lo más cercano posible y sin combustibles fósiles. Hablamos de la producción forestal, hablamos de una pesquería que no arrase los caladeros, hablamos del trabajo de cuidado y los bienes relacionales, hablamos de una producción cultural que no requiera uso excesivo de recursos naturales. Es decir, ahí habría un campo importante para desarrollar, ¿no? Y si hablamos de necesidades y de producciones, tenemos que hablar entonces de cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Porque muchos de los trabajos que se hacen en nuestro marco ya no solamente es que no sean socialmente necesarios, es que son socialmente indeseables. Aunque obviamente las personas que lo realizan sí que sean muy deseables y tengamos que pensar en
medios de transiciones justas para que esas personas sean protegidas socialmente. Pero hay trabajos que tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer porque seguir manteniéndolos supone directamente expulsar a muchas otras personas, ¿no? Claro, nos vemos entonces con un modelo en el que, si hablamos de decrecimiento de la esfera material de la economía, tenemos que hablar también del reparto radical de la riqueza. Porque si la economía no puede crecer ilimitadamente y como queramos, la única forma de poder caminar a una sociedad justa y equitativa es repartir la riqueza que hay. Y aquí hablamos de darle la vuelta y hacer una reflexión profunda sobre el propio concepto de derecho, sobre el propio concepto de riqueza. Es decir, el marco de los derechos está construido hoy sobre los derechos individuales, sobre esa noción de individuo que decíamos que no existe. Y un individuo tiene derecho a poder poseer, digamos, lo que quiera, lo que pueda comprar. Claro, si un individuo posee todo aquello que quiera comprar y hay recursos materiales limitados, todo aquello que puede comprar y posee se lo está quitando a otro. Por tanto, el derecho no es una cuestión individual, sino que es también una cuestión relacional. Es un marco de derechos y de obligaciones. Y aquí tenemos que abrir debates sobre la propiedad, sobre la riqueza, sobre los límites a la riqueza, ¿no? Digamos que dentro del ámbito de la economía nos encontramos ahora en un momento de una triple disputa, ¿no? De disputa de la hegemonía económica, de la hegemonía política y de la hegemonía cultural, que tiene, en los tres ámbitos hay que disputar, ¿no? Para mí, paradójicamente, la más fácil es la disputa de la hegemonía económica, porque hay alternativa, no es verdad que no la haya. Hay en muchos países y en muchas comarcas y ciudades hay, estudios hechos en cajones de universidades y en cajones de ministerios que hacen propuestas pues, para transiciones en el mix energético, por ejemplo, cambios en el modelo de producción de alimentos, transformaciones en el sector de la automoción o el de transporte. Es decir, hay mucha propuesta elaborada. No voy a decir que hay una hoja de ruta diseñada y que vaya a ser fácil, pero desde luego sí que hay pautas de cómo poder hacerlo, ¿no? Claro, el problema lo tenemos más en la disputa de la hegemonía política, y porque para poder conseguir esos cambios hace falta acumular un poder ciudadano y de base muy grande que sea capaz de imponerlos. Y el problema que tenemos ahora mismo es que el poder, quienes están en los estados, quienes están en los gobiernos, no están para nada en una línea de cambio y de transición de modelo. De hecho, muchas veces permanece hasta ausente completamente del discurso. Pero necesitamos esa transformación, y esa transformación solo será posible si somos capaces de acumular fuerza desde movimientos sociales, ciudadanía organizada, proyectos autogestionados que a su vez sean capaces de alguna manera de montar coordinaciones más o menos líquidas, estables en el tiempo y tal, que fuercen al poder político a hacer esos cambios, ¿no? Yo, en todo este tipo de debates sobre el asalto a las instituciones que hemos tenido en los años anteriores, a mí desde luego no me da lo mismo quién esté en las instituciones, y me parece importantísimo que llegue gente que tenga estos planteamientos y que coloque la vida de las mayorías sociales como prioridad. Pero yo creo que por mucho que llegue gente así a las instituciones, incluso con mayoría absoluta, poco podrán hacer si no hay mayorías sociales que quieran esos cambios y estén dispuestos a pelearlos, ¿no? Y esto nos lleva a la tercera de las disputas, que es la disputa de la hegemonía cultural. Porque la gran victoria que ha tenido, digamos, este marco cultural capitalista y heredero de las peores líneas, digamos, del progreso de la tecnociencia, es que es un modelo que ha colonizado la cabeza de la gente. Y hoy tenemos a muchísimas personas que tienen una idea de buena vida, de bienestar, de tranquilidad, de seguridad, que es muy funcional a lo que está haciendo el modelo económico, ¿no? Y necesitamos ese cambio cultural, que es lo que tratamos de hacer desde diferentes espacios. Por ejemplo, este curso es un espacio que va en esa línea de disputa de esa hegemonía cultural, para que sean las mayorías sociales las que poco a poco vayan empujando en esa dirección, ¿no? Poco a poco, o no tan poco a poco, porque nos corre prisa el cambio.